Hola a todos, hoy voy a preparar unos fideos de arroz sin gluten al estilo asiático para que puedas preparar todo tipo de platos asiáticos. Y lo mejor de todo es que los voy a preparar con tan solo 3 ingredientes y sin necesidad de emplear goma Santana ni psyllium. Si bien es una receta muy sencilla, hay dos aspectos que influyen decisivamente en el resultado final. Que la harina de arroz empleada sea bien fina y que estiremos la masa también bien fina. Solo así conseguiremos un resultado óptimo. Hay otro detalle importante, hay que hacer todo el proceso de una vez. Es decir, no vale guardar la masa para preparar los fideos más tarde. La masa cambia a medida que va enfriando y se vuelve quebradiza. Pero no pasa nada, se tarda tan poco en preparar estos fideos que vas a ver que no importa hacerlo todo de una vez. Te animo en este momento a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y vamos a ver ya cómo preparar estos fideos de arroz sin gluten. Voy a emplear tan solo 3 ingredientes para preparar estos fideos. El primero es la harina de arroz. Importante, debe ser muy fina. Si la mueles en casa en seco y quedan partes gruesas, no vas a obtener un buen resultado. Si mueles la harina de arroz en casa, es mejor que lo hagas por el método en húmedo que te contaba en este vídeo de aquí arriba. El segundo es el almidón de patata, que hará la masa elástica, ya que solo con harina de arroz sería quebradiza. Pero es imprescindible gelatinizarlo con agua hirviendo. También puedes emplear almidón de tapioca en su lugar. Y el último ingrediente es precisamente el agua hirviendo. Coloca la harina de arroz junto al almidón de patata o de tapioca en un tazón. Remueve para que se distribuyan lo mejor posible. Y ahora añade el agua hirviendo. Como ves, la añado directamente de la hervidora, sin dejar pasar ni un momento desde que hierve. Remueve rápidamente con una cuchara para que gelatinice, cuanto más almidón mejor y se forme una masa elástica. Insisto, el agua debe estar hirviendo, si no, de verdad la receta no sale. En el momento en que la masa no queme, comienza a mezclar con las manos. Al comienzo parece que falta agua, pero vas a ver que se termina integrando toda la harina. Una vez que se haya integrado, vuelca sobre la mesa y amasa para obtener una masa lisa y sin grumos. Fíjate qué maravilla. Llega el momento de estirar la masa. Debes hacerlo con la masa en caliente, es decir, no la guardes con la intención de estirarla luego o la masa se romperá. Enharina una superficie de trabajo con harina de arroz. Si tienes una prensa de pasta o una máquina de pasta, puedes usarlas. Si no, estira como yo con un rodillo. Comienza a estirar con el rodillo, procurando dejar la plancha lo más rectangular posible. Notarás que la masa tiende a encogerse un poco. Si es necesario, remete los bordes hacia adentro y sigue estirando. Importante, es necesario que la plancha quede muy fina, ya que la cocción de los fideos es muy corta y si son gruesos no van a quedar bien de textura, quedará el interior como crudo. Corta por la mitad para seguir estirando. También puedes dividir desde el comienzo, hazlo como prefieras. Y sigue estirando cada una de las dos mitades hasta que queden muy finas. Cuando pienses que ya está suficientemente estirada, estira un poco más. Una vez que estén bien estiradas, coloca sobre una tabla una de las dos mitades y si quieres que todos los fideos queden iguales, corta los extremos. Ahora, enharina ligeramente la superficie con harina de arroz. Dobla la masa para que te sea más fácil cortarla. Y comienza a cortar con un cuchillo bien afilado. Y una vez que los tienes, ve desdoblando los fideos. Fíjate, parecen cortados con máquina. Y fíjate qué resistentes son. Quita el exceso de harina para que no queden pastosos al cocerlos. Y ahora vamos a ver cómo cocerlos. Es importante que los cuezas cuando ya tengas el acompañamiento preparado, para evitar que se peguen demasiado o se pongan blandos. Pon el agua a hervir con un poco de sal. Y ten preparado un recipiente grande con abundante agua fría para refrescarlos. Cuando el agua hierva, añade los fideos. Yo estoy usando un cazorgo pequeño, así que los voy a añadir en 2 tandas. Y son como los ñoquis. Cuando flotan, están listos. Te dejo, por cierto, mi receta de ñoquis sin gluten aquí arriba. Vas a ver que se hacen en escasos segundos. No los hagas más o se desharán. Piensa que además tienes que recalentarlos después de refrescarlos.
Sácalos del agua hirviendo y pásalos inmediatamente al agua fría para interrumpir la cocción y para lavar el exceso de almidón. ¿Ves que se han roto algunos trozos? Es normal cuando se estira con rodillo porque quedan partes más finas. Deja que enfríen unos 10 o 15 segundos en el agua y escurre para que no se reblandezcan. Escúrrelos muy bien y si vas a tardar aún un momento en preparar el acompañamiento, añade un poco de aceite de girasol y remueve para que no se peguen. Y empléalos de inmediato, no esperes para que no pierdan su textura. Puedes añadirlos al caldo de un pho o de un ramen y servir directamente. O añadirlos a verduras que ya tengas salteadas, es decir, los fideos lo último, dar un par de vueltas para calentarlos y para que empapen la salsa y servir inmediatamente. Y nada más por hoy, yo me voy a tomar mis fideos de arroz y espero que os animéis todos a prepararlos en casa. Un saludo a todos.